Acaban de cerrar los colegios y en este momento, en millones de casas de España, Estados Unidos, México o Colombia, los padres están haciendo exactamente lo mismo. Coger el bote de crema solar, llamar a los niños y ponérsela antes de que salgan a la calle. Y este es, sin duda, un acto de cuidado maternal, de protección y de amor. Y hay una parte de ese acto que está bien. El sol sin protección en momentos de máxima intensidad puede dañar la piel y eso es real e indiscutible. Pero hay otra parte de este acto que casi nadie está cuestionando. ¿Qué hay dentro de ese bote? ¿Qué moléculas estás aplicando sobre la piel de un niño en desarrollo? ¿Y qué hace el cuerpo con ellas una vez que las absorbe? Probablemente nunca te lo habías preguntado y hoy lo vamos a hacer. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo dice un activista y tampoco lo dice una cuenta de Instagram de medicina alternativa. Lo dice el organismo que regula los medicamentos en Estados Unidos. Y eso que dice debería estar en la etiqueta de cada bote de crema solar del mundo, pero no lo está. Y por eso estamos aquí, porque resulta que la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, como te decía, lleva años revisando los filtros solares que se comercializan en el mercado y en 2021 publicó una actualización de esa revisión que pasó completamente desapercibida para el gran público. La FDA analizó 16 filtros solares, los más utilizados del mundo, los que están en los botes que compras en la farmacia o en el supermercado, o incluso en la gasolinera antes de ir a la playa. Y los clasificó en 3 categorías. La primera categoría se llama GRACE, Generally Recognized as Safe and Effective. Generalmente reconocido como seguro y eficaz es su traducción. Y para entrar en esta categoría, un ingrediente tiene que tener suficiente evidencia científica acumulada que demuestre que es seguro para su uso regular a largo plazo sobre piel sana. Y no solo que funciona como un filtro de ultravioletas, que es seguro para el organismo. Y solo 2 filtros obtuvieron esa clasificación: el óxido de zinc y el dióxido de titanio, los 2 minerales. La segunda categoría agrupa los ingredientes directamente clasificados como no seguros. Y aquí 2 filtros cayeron en la categoría: el PABA y el Trolamine salicylate. Prácticamente han desaparecido del mercado. Y la tercera categoría, que es la que nadie ha contado en los medios de comunicación, se llama datos insuficientes. No significa que sean seguros, tampoco significa que sean peligrosos, significa que la FDA no tiene suficiente evidencia científica para poder decir con certeza que son seguros para el uso regular a lo largo de toda una vida. 12 filtros cayeron en esta tercera categoría. Los más relevantes los vas a encontrar en prácticamente cualquier crema solar convencional y son la oxibenzona, la avobenzona, el octinoxato, el octisalato, el homosalato y el octocrileno. Las palabras son muy raras, pero yo lo que te sugiero es que vayas ahora mismo y abras el bote de crema solar que tienes en casa. Tú lee los ingredientes activos y lo más probable es que encuentres uno o varios de esos nombres que te acabo de dar. Y en esa categoría
llevan, de datos insuficientes, llevan ahí desde 2021, 5 años a fecha de hoy, pero siguen en el mercado, siguen estando y siguen siendo los más vendidos del mundo. Y la investigación independiente que se ha publicado en ese tiempo, en realidad no está siendo precisamente tranquilizadora. ¿Por qué? Pues porque la FDA no los ha prohibido, los ha señalado como pendientes de un estudio adicional. Y la industria, mientras tanto, y mientras espera estos estudios, puede seguir comercializándolos. Y eso es lo que dice el regulador. Pero ahora vamos a ver lo que dicen los estudios. Hasta hace relativamente poco, la asunción general sobre las cremas solares era que actuaban en la superficie de la piel, que los filtros químicos absorbían la radiación ultravioleta en la capa más externa y que se quedaban ahí, pero eso resultó no ser cierto. En 2019, el propio laboratorio de investigación de la FDA publicó un estudio en la revista JAMA, Journal of the American Medical Association, que midió la absorción sistémica de 4 filtros solares químicos, la avobenzona, la oxibenzona, el octrocrileno y el ecamsule. Los participantes aplicaron crema solar en el 75% de la superficie solar 4 veces al día durante 4 días y midieron los niveles de estos filtros en sangre. Los 4 filtros aparecieron en sangre después del primer día de uso y sus concentraciones superaron el umbral de seguridad de la FDA, que son 0,5 nanogramos por milímetro y que es el nivel a partir del cual se requieren estudios de seguridad adicionales. Los resultados fueron tan llamativos que en 2020 el mismo laboratorio amplió el estudio a 6 filtros, los 4 anteriores, más el homosalato y el octisalato, con un mismo protocolo, y obtuvieron un mismo resultado. Todos aparecieron en sangre, todos superaron el umbral y, lo que es más relevante, la oxibenzona y el homosalato seguían por encima del umbral de seguridad 7 días después de haber dejado de aplicar la crema. 21 días después, todavía seguían siendo detectables. Para la oxibenzona, los datos son especialmente llamativos. Un análisis de absorción publicado en 2024 documenta que la oxibenzona puede alcanzar una concentración en plasma de 258,1 nanogramos por milímetro tras una sola aplicación en el 75% de la superficie corporal. Y para que entiendas la magnitud de este dato, esto es más de 500 veces el umbral de seguridad de la FDA. ¿Y qué hace esa oxibenzona una vez en tu sangre? Pues aquí entra el mecanismo que más preocupa a los investigadores. Provoca una disrupción endocrina. Y un disruptor endocrino es una molécula que interfiere con el sistema hormonal del cuerpo. No lo bloquea directamente, lo imita, lo bloquea o lo amplifica de formas que el cuerpo no reconoce como propias. Y ese tipo de interferencia es especialmente problemática en 2 momentos de la vida: el embarazo y la infancia. Porque en esos momentos el sistema hormonal está construyendo cosas, está programando el desarrollo, y una señal hormonal incorrecta en el momento equivocado puede tener consecuencias que no se ven inmediatamente. Una revisión sistemática de 23 estudios publicada en 2017 encontró evidencia de vínculo entre la exposición a oxibenzona y daños reproductivos. Y una revisión
de 254 estudios publicada en 2023, encontró evidencia creciente de propiedades disruptoras endocrinas de la oxibenzona cuando el protector solar se aplica con normalidad. Y las consecuencias son más preocupantes que los posibles problemas reproductivos. Un paper publicado en 2025 en PMC con un foco específico en síndrome de ovario poliquístico documentó que la oxibenzona y el octinoxato, dos de los filtros más utilizados, muestran actividad estrogénica y antiandrogénica, interfieren con enzimas esterodigénicas y modulan la hormona tiroidea e inducen estrés oxidativos. Y todos ellos son mecanismos que se superponen con la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Hay una revisión de 29 estudios publicada en 2020 por investigadores de la Universidad de California y financiada por el NIH, que concluye que la evidencia disponible no es suficiente para establecer una relación causal definitiva entre la oxibenzona y el daño reproductivo en humanos. Es un paper serio, sin conflicto de interés declarado, y hay que tenerlo en cuenta. Pero fíjate en lo que dice exactamente: que la evidencia no es suficiente para establecer causalidad. No dice que sea segura, dice que no sabemos lo suficiente todavía. Y eso es exactamente lo mismo que dice la FDA cuando la clasifica como datos insuficientes. Esto no es un debate entre los que dicen que es peligrosa y los que dicen que es segura. Es un debate entre los que encuentran señales de alarma y los que dicen que esas señales necesitan más confirmación. En ese escenario la pregunta no es científica, es personal. ¿Qué haces tú mientras los científicos terminan de resolver el debate? Y hay un detalle adicional que casi nunca se menciona. La oxibenzona es también un potenciador de penetración, es decir, es una molécula que ayuda a otras moléculas a penetrar la piel, lo que significa que no solo ella misma penetra, facilita que otros ingredientes del producto también lo hagan en mayor cantidad. Y esto que te acabo de decir no es una teoría, porque es lo que han documentado revisiones publicadas en revistas indexadas, y es la razón por la que la Unión Europea, que tiene unos estándares regulatorios más estrictos que Estados Unidos en este ámbito, ya ha reducido los límites máximos permitidos de oxibenzona y homosalato en productos cosméticos. Ahora vayamos con el número. Ese número que aparece en el bote y que para la mayoría de la gente es el único criterio de elección, el SPF. Y SPF significa Sun Protection Factor, es decir, factor de protección solar. Y casi todo el mundo lo interpreta de la misma manera: más número, más protección. SPF 50 protege más que SPF 30. SPF 100 protege el doble que SPF 50, pero resulta que eso es incorrecto. Y no en los matices, en la idea central. Antes de entrar en la idea central te doy un dato. La radiación UVB es la banda ultravioleta de onda media con longitudes de onda entre 280 y 315 nanómetros. Es esta la que causa quemaduras visibles y es la principal responsable del cáncer de piel en capas externas. Pues bien, el SPF mide una cosa muy concreta: cuánta radiación UVB es necesario para que la piel enrojezca con el protector puesto, comparado con cuánta es necesaria sin él. Esto es básicamente un ratio de quemadura y nada más. Y la escala no es lineal. Un SPF 15 bloquea el 93% de los rayos UVB.
Un SPF 30 bloquea el 97%. Un SPF 50 bloquea el 98%. Y la diferencia, por tanto, entre SPF 30 y SPF 50 es de apenas un punto porcentual en protección real. Y la diferencia entre SPF 50 y SPF 100 es todavía menor. Pero hay algo mucho más importante que eso. El SPF solo mide protección contra UVB. No mide nada sobre la radiación UVA. Y aquí es donde entra el problema. La radiación ultravioleta del Sol tiene dos componentes principales. Los UVB, que son los de onda corta y que llegan a la capa más superficial de la piel, causan quemaduras y son los responsables del cáncer de piel en las capas más externas, y los UVA, los UVA, que son los de onda larga, con longitudes de onda de 315 a 400 nanómetros, que penetran hasta las capas más profundas de la dermis y no causan quemaduras visibles, pero dañan el ADN en las capas más profundas, aceleran el envejecimiento celular y contribuyen al riesgo de melanoma. Los UVA atraviesan el cristal de las ventanas, atraviesan las nubes y están presentes todo el año, no solo en verano. Son los que no ves ni sientes, pero actúan en profundidad. Y un protector solar con SPF 50 que no sea de espectro amplio puede estar bloqueando el 98% de los UVB y dejando pasar la mayor parte de los UVA, lo que significa que no tienes quemaduras, es decir, la señal visible de alarma, pero sí tienes exposición a la radiación que te daña en profundidad sin darte cuenta y durante horas. Esto tiene una consecuencia práctica importante. Un SPF alto en un protector que no sea de espectro amplio puede generar una falsa sensación de seguridad. Te quedas más tiempo al sol porque no te quemas, pero los UVA están trabajando sin que ningún sistema de alerta te lo indique. Para que el espectro sea completo, necesitas protección tanto de UVB como de UVA, y eso se indica en la etiqueta como Broad Spectrum o amplio espectro. Y sin esas palabras en el envase, el número SPF solo te está contando la mitad de la historia. Y hay un tercer malentendido sobre el SPF que merece la pena que lo mencione. El SPF no es un multiplicador de tiempo. No significa que si normalmente te quemas en 10 minutos, con SPF 30 puedas estar 300 minutos al sol. El SPF mide cuánta energía UV adicional es necesaria para producir quemadura, no cuánto tiempo puedes estar expuesto. La intensidad del sol varía a lo largo del día y la mayoría de las personas aplica mucha menos cantidad de la usada en los test de laboratorio, lo que reduce drásticamente la protección real. Y ahora llega el momento en el que tengo que empezar a ser positivo. Todo lo que te he contado hasta ahora podría generar una conclusión equivocada, que el sol es el enemigo y que hay que evitarlo. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que dice la biofísica. El sol no es un problema a resolver. De hecho, es un estímulo biológico con el que tu cuerpo lleva millones de años coevolucionando. Y cuando se recibe en el momento correcto y en la cantidad correcta y sin bloquear los mecanismos que activa, es una de las intervenciones más potentes que existen sobre la salud humana. Te recuerdo exactamente qué hace el sol en el cuerpo. Lo primero y más conocido, la vitamina D. Cuando la radiación UVB del sol impacta sobre el 7-dehidrocolesterol de la piel, se produce vitamina D3. Pero hay algo que casi nadie sabe sobre este proceso. No ocurre a cualquier hora. La síntesis de vitamina D
requiere que el Sol esté suficientemente alto en el horizonte para que los UVB lleguen a la superficie terrestre. Antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde en verano, y con mucho más margen en invierno, la síntesis de vitamina D es prácticamente nula, aunque estés al sol. Esto tiene consecuencias para quienes buscan vitamina D tomando el sol solo por la mañana temprano, porque están recibiendo luz solar, pero no están sintetizando vitamina D en cantidades significativas. Lo segundo, menos conocido y biofísicamente más interesante, el óxido nítrico. Cuando la radiación UVA impacta en la piel, activa la liberación de óxido nítrico desde los depósitos que existen en la capa más superficial de la dermis. La piel humana almacena óxido nítrico en cantidad significativamente mayor que la que circula en la sangre, y cuando el sol la activa, ese óxido nítrico pasa a la circulación. ¿Qué hace el óxido nítrico en los vasos sanguíneos? Lo relaja. Es un vasodilatador potente, ensancha las arterias, reduce la resistencia vascular y baja la presión arterial. En 2014, investigadores de las universidades de Southampton y Edimburgo publicaron en el Journal of Investigative Dermatology un estudio que demostró este mecanismo directamente en humanos. Expusieron la piel de 24 voluntarios sanos a radiación UVA durante 2 sesiones de 20 minutos. En una sesión recibieron tanto la radiación UV ultravioleta como el calor de las lámparas, y en la otra bloquearon los rayos ultravioleta y dejaron pasar solo el calor. ¿Cuál fue el resultado? La presión arterial bajó de forma significativa durante 1 hora después de la exposición a los rayos ultravioleta, pero no bajó en la sesión de solo calor. Y los niveles de vitamina D no se modificaron en ninguna de las 2 sesiones. Lo que esto demuestra es que el efecto cardiovascular no lo produce el calor, no lo produce la vitamina D, lo produce específicamente la radiación ultravioleta activando el óxido nítrico en la piel. Son 3 cosas distintas que viajan juntas en un día de sol, pero que actúan por mecanismos completamente independientes. Y esto tiene una implicación directa. Un suplemento de vitamina D no puede replicar este efecto porque el mecanismo no pasa por la vitamina D. Lo que sí lo activa es piel descubierta, expuesta a luz solar directa, al aire libre. Y aquí hay una buena noticia. Los UVA que activan el óxido nítrico están presentes tanto en el sol de la mañana como en el sol del atardecer. Los 2 momentos funcionan. 20 minutos en cualquiera de los 2 con brazos y piernas al descubierto son suficientes para activar este mecanismo. Y las investigaciones científicas añaden algo más. El efecto no se apaga cuando te metes en casa. Los estudios muestran que la liberación de óxido nítrico en la piel continúa durante horas después de la exposición, alcanzando su pico máximo alrededor de las 48 horas posteriores. Por lo tanto, no necesitas hacerlo todos los días para mantener el beneficio, solo necesitas hacerlo con regularidad. Esta es una de las intervenciones cardiovasculares más potentes y más accesibles que existen, disponible cada mañana y cada tarde, gratis, sin aplicarte ninguna crema y sin tener que leer ninguna etiqueta para verificar. Lo tercero, la señalización circadiana. La luz solar, especialmente la luz de primera hora de la mañana, que es rica en frecuencias de baja energía, activa los fotorreceptores de la retina que sincronizan el reloj circadiano, y eso regula el momento en que la glándula pineal produce melatonina
el momento en que el cortisol sube y baja y el ritmo de decenas de procesos hormonales. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos de la serie, pero hay algo importante aquí que debo comentarte. La luz solar de primera hora no sintetiza vitamina D, pero sí calibra el reloj biológico. Y la luz de mediodía sintetiza vitamina D, pero tiene mayor capacidad de daño si la exposición es prolongada. Es importante entender que son momentos distintos para funciones distintas. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cuándo es el sol medicina? Pues muy sencillo, cuando la exposición se produce en los momentos de menor índice ultravioleta, en la primera hora de la mañana y en la última hora de la tarde. Cuando lo haces sin crema y sin filtro, porque en esos momentos los ultravioleta B son mínimos y los beneficios de la señalización circadiana y del óxido nítrico son máximos. Y también cuando la exposición se produce en las horas centrales del día durante periodos cortos, 10 a 20 minutos, con una piel expuesta en zonas de gran superficie, es decir, los brazos, las piernas, la espalda, para síntesis de vitamina D. Si respetas que no sea una exposición prolongada, no se producirá ninguna quemadura. El problema, por tanto, no es el sol. El problema es la exposición crónica e intensa sin haber llevado a cabo una adaptación gradual, especialmente en pieles que llevan meses sin ver el sol. Un español, un norteamericano o un colombiano que pasa el invierno en el interior y llega a la playa en julio con una piel no adaptada y se expone 6 horas, ese sí que está asumiendo un factor de riesgo real. La solución, por tanto, no es taparse con crema solar todo el año. La solución es mantener una relación inteligente con el sol. Y esto se traduce en algo sencillo, pero que requiere un poco de disciplina: llevar a cabo una exposición gradual, progresiva, en los momentos correctos, y usar protección cuando la intensidad se prevé alta y la duración de exposición larga. Pero antes de entrar en las alternativas que te voy a proponer, quiero hacer una pausa por un momento. Este canal existe porque creo que la información que aquí se comparte merece llegar a todo el mundo, sin filtros, sin patrocinadores, sin compromisos con nadie. Y me gustaría que siga siendo así. Pero mantener esa independencia tiene un coste real, en tiempo, en estudio, en investigación de avances científicos y en horas de preparación de guiones y vídeos. Si el canal te está aportando algo, si sientes que lo que aprendes aquí está cambiando la forma en que entiendes tu salud, hay una forma de que ese trabajo pueda seguir creciendo, haciéndote miembro del canal y apoyando como mecenas con una pequeña aportación, si puedes, si te es posible. ¿Y qué significa eso? Significa que formarás parte de una comunidad más cercana, una donde la conversación podrá ser más directa y más profunda. Y cuando me necesites, te podré dedicar más atención si te surge una pregunta que merezca una respuesta cuidadosa. Pero no solo eso. Significa algo más que estoy construyendo poco a poco. Una selección de recursos verificados, es decir, productos de los que hablo en el canal, de los que conozco la calidad, de los que puedo responder, porque hay mucho ruido por ahí fuera, como tú sabes, y una de las cosas que más me preguntáis es dónde encontrar lo que recomiendo con unas garantías confiables. Si quieres dar ese paso, el enlace para darte de alta está en la descripción de este vídeo debajo de la pantalla y en la portada de este canal. Y si no puedes o no es el momento, el canal sigue siendo tuyo exactamente igual. Nada va a cambiar acerca de lo que recibes aquí y me seguiré esforzando por hacerlo siempre lo mejor posible para ayudarte. Muchas gracias y sigo adelante. Con todo lo anterior sobre la mesa, vayamos ahora al protocolo concreto. ¿Cuándo no necesitas crema solar? Por la mañana temprano,
antes de las 10 y por la tarde después de las 4 en verano. El índice ultravioleta en esas franjas horarias, en la mayoría de las latitudes europeas y latinoamericanas, no justifica el uso de filtro. El sol en esos momentos es un aliado, no es una amenaza. Y si tu actividad al sol dura menos de 20 minutos en horario de baja intensidad de ultravioleta, tampoco la necesitas. ¿Cuándo sí necesitas protección? Entre las 11 y las 4 en verano, si vas a estar expuesto más de 20 o 30 minutos, especialmente en zonas de alta reflectancia, playas, nieve o agua, y especialmente en niños cuya piel es más fina y sus sistemas de reparación del ADN están todavía en desarrollo. ¿Qué elegir? La primera condición es que sea de espectro amplio. Sin esa indicación en el envase no sabes si te protege de los UVA. La segunda condición es el tipo de filtro. Basándote en lo que la FDA ha establecido, los únicos filtros con calificación GRACE, es decir, con suficiente evidencia de seguridad para uso regular, son el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Son los filtros minerales. El óxido de zinc tiene una ventaja adicional. Es el único filtro que solo por sí mismo cubre el espectro completo ultravioleta B más UVA1 más UVA2. Y si ves en el ingrediente activo zinc oxide como único o principal activo, estás ante la opción más completa. El inconveniente de las cremas solares minerales ha sido siempre el aspecto. Dejan un residuo blanco y este es el efecto que muchas veces hemos visto en los socorristas de playa y su nariz blanca por la crema. De todas formas, las formulaciones modernas han mejorado mucho esto con partículas micronizadas que reducen el efecto blanquecino, pero no lo eliminan completamente. Yo te diría que mejor blanco y no quemado que no blanco y sí quemado. Si el aspecto cosmético es un problema para ti, busca entonces formulaciones con dióxido de titanio que dejan menos rastro blanco, combinadas con óxido de zinc, de tal forma que obtengas una cobertura completa. SPF, ¿qué número escoger? Entre SPF 30 y SPF 50 en el uso diario en verano, la diferencia práctica es muy pequeña, especialmente si tienes en cuenta que la cantidad que aplica habitualmente una persona siempre es menor que la que se aplica en un laboratorio. Lo que importa más que el número es la reaplicación cada 2 horas si sigues expuesto y también después de salir del agua o de haber tenido una sudoración intensa. Un SPF 30 reaplicado correctamente protege mejor que un SPF 50 que te pones por la mañana y del que luego te olvidas. Y si la opción es para aplicar en niños, usa exclusivamente un filtro mineral. Óxido de zinc, sin oxibenzona, sin octinoxato, sin avobenzona, porque la piel de un niño absorbe más que la de un adulto y el sistema endocrino en desarrollo es el más sensible de los disruptores hormonales. Mi consejo claro en esto es que para la buena salud presente y futura de los niños no es el momento de esperar resultados de experimentos regulatorios. Y tú en la etiqueta busca que ponga ingrediente activo zinc oxide, a ser posible non-nano, sin fragancia, sin alcohol, sin oxibenzona en ningún lugar de la lista de ingredientes. Y ahora te resumo lo que te he comentado hoy. La crema solar no es mala. La idea de protegerse del sol no es mala. Lo que está mal es creer que todos los filtros solares son iguales, que el número SPF lo dice todo y que cuanto más filtro y más crema, mejor. La FDA revisó 16 filtros solares en 2021 y solo 2 obtuvieron la clasificación de seguros y eficaces, el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Los 12 filtros químicos más utilizados del mundo, incluyendo la oxibenzona que está en la mayoría de los botes más vendidos, están clasificados
como pendientes de demostración de seguridad. Y los estudios publicados en los últimos 10 años han mostrado ya que se produce una absorción sistémica. Se han detectado en sangre durante semanas y tienen unas propiedades disruptoras endocrinas que están especialmente documentadas en la oxibenzona. El SPF solo mide protección ultravioleta B. Sin broad spectrum o amplio espectro en el envase, no sabes si te estás protegiendo de los UVA, que son los que penetran más profundo y dañan sin producir una quemadura visible. Y un principio importante: el sol no es el enemigo. Es un estímulo biológico con efectos sobre la vitamina D, el óxido nítrico, la presión arterial y el ritmo circadiano que no se replican con suplementos ni con ninguna otra intervención. El problema no es el sol, es la exposición mal gestionada, sin adaptación gradual, llevada a cabo en horarios de máxima intensidad y mantenida durante horas, especialmente con los niños, porque su piel, como te decía, absorbe más. Su sistema hormonal está construyendo su arquitectura y los productos que les ponemos a los niños en el cuerpo en esos años importan de una forma que no se ve inmediatamente, pero que tiene consecuencias a largo plazo. La solución inteligente es una relación informada con el sol. Aprovechar la mañana y la tarde sin filtro, proteger con filtro mineral cuando la exposición en horas centrales es prolongada y usar esa protección con criterio. Desde hoy ya tienes ese criterio. El próximo vídeo de esta serie habla de algo que casi todo el mundo hace mal justo después de una jornada de sol: el after sun. Lo que tu piel necesita en esas horas no es lo que la mayoría de los productos te ofrecen. Y la diferencia entre apoyar los procesos que el sol ha activado e interferir con ellos es mucho más importante de lo que parece. Te lo contaré ahí, no te lo pierdas. Y como te digo siempre adelante y te leo en comentarios.